Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y entre los fans de la querida actriz turca Hande Erçel. Como ven por el título, vamos a hablar de unas declaraciones que han causado revuelo. Hande Erçel revela que Kerem siempre vivirá en su corazón. Sí, han leído bien. Sin duda una frase que evoca muchas emociones y especulaciones. Para todos aquellos que siguen de cerca la vida y carrera de Hande y por supuesto, la química que ha desplegado en pantalla con algunos de sus compañeros, este tema es de suma importancia. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyarnos a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Denle a ese botón rojo, es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, adentrémonos en este fascinante tema. Las palabras de Hande Erçel sobre Kerem sin duda han desatado una ola de comentarios, análisis y, por supuesto, mucha nostalgia para quienes siguieron de cerca su relación y su increíble química en la serie Sen Kalkam. Recordemos que esta serie fue un fenómeno global, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la cima de la fama internacional, y creando una conexión muy fuerte entre ellos, no solo en la ficción sino también, según muchos fans, en la vida real. La frase Kerem siempre vivirá en mi corazón es poderosa. No es una simple mención, es una declaración de que un vínculo profundo y significativo existe, o al menos existió, y que ha dejado una huella imborrable en ella. Cuando una figura pública de la talla de Hande Erçel hace una declaración de este calibre, es natural que los medios y los fans analicen cada palabra. ¿Qué significa realmente que alguien siempre vivirá en tu corazón? Puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, puede referirse a un amor romántico que fue muy importante y que, a pesar de haber terminado, sigue siendo un recuerdo preciado y una parte fundamental de su historia personal. Por otro lado, también puede ser una expresión de gratitud y aprecio por una persona que marcó un antes y un después en su vida, ya sea por el apoyo, la amistad o la influencia positiva que tuvo en su desarrollo profesional y personal. En el caso de Hande y Kerem, la intensidad de su relación en pantalla y los rumores de su noviazgo en la vida real durante el rodaje de Sen Kalkam hicieron que esta conexión fuera aún más palpable para el público. Analicemos un poco el contexto. Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era tan real, tan auténtica, que el público no tardó en shippearlos y desear que su romance traspasara la pantalla. Y, de hecho, lo hizo. Durante un tiempo ambos actores confirmaron su relación, y sus apariciones públicas juntos, sus muestras de cariño en redes sociales, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores. Eran la pareja ideal, la pareja soñada. La forma en que se miraban, cómo se complementaban, la naturalidad de sus interacciones, todo hablaba de una conexión especial. Por eso, cuando la relación llegó a su fin, fue un golpe para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en su historia. Ahora, con estas nuevas declaraciones de Hande, esa herida parece reabrirse para algunos, pero también trae una perspectiva diferente. Decir que Kerem siempre vivirá en su corazón, no implica necesariamente un deseo de volver, sino más bien un reconocimiento de la importancia que él tuvo y que de alguna manera sigue teniendo. Es un gesto de madurez y de cariño, una forma de cerrar un capítulo sin borrar las páginas bonitas que se escribieron en él. Podríamos interpretarlo como fue una etapa muy importante, me enseñó mucho y guardo un cariño muy especial por él y por lo que vivimos. Es la aceptación de que algunas personas dejan una marca indeleble, independientemente de si la relación continúa o no. Además, es importante recordar que Hande Erçel es una persona pública, y sus declaraciones son cuidadosamente consideradas. Sin embargo, cuando se trata de emociones y relaciones personales, a veces las palabras brotan con una sinceridad que va más allá de cualquier estrategia. Es posible que Hande, al ser preguntada o al reflexionar sobre su pasado, sintiera la necesidad de expresar este sentimiento. Quizás fue un momento de vulnerabilidad, o simplemente una forma de honrar una experiencia significativa. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo son escrutadas y juzgadas, una declaración así puede ser vista como un acto de valentía, de honestidad emocional. Pensemos en la perspectiva de Kerem Bürsin también. Aunque no sea el foco de este vídeo, es innegable que Hande y Kerem crearon algo especial juntos. Su éxito en Sen Kalkam les abrió muchas puertas y consolidó sus carreras. Y más allá del éxito profesional,
Partieron un tiempo de sus vidas que por la intensidad y la forma en que se desarrolló, seguramente marcó a ambos. Es probable que Kerem también guarde recuerdos valiosos de esa etapa y de su relación con Hande. Las declaraciones de Hande podrían ser un reflejo de ese sentimiento mutuo, aunque no se exprese de la misma manera públicamente. Este tipo de declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y cómo evolucionan. Las relaciones románticas, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de aprendizaje, de crecimiento y de recuerdos que perduran. No todas las relaciones deben ser para siempre para ser significativas. A veces las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos algo, para acompañarnos en un tramo del camino, y para luego seguir su propio rumbo, pero dejando una huella imborrable. La frase de Hande sugiere precisamente eso, que la huella de Kerem en su corazón es profunda y permanente. La industria del entretenimiento es un torbellino. Las relaciones se forman y se disuelven bajo la constante mirada del público. Es fácil para los fans crear narrativas y esperar finales de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja y matizada. Hande Erçel, con esta declaración, parece estar invitando a sus seguidores a comprender que las relaciones humanas, incluso las más mediáticas, tienen sus propios ritmos y sus propios finales. Y que un final no significa necesariamente un olvido o un rechazo, sino más bien una transformación. Es interesante notar cómo estas palabras pueden ser interpretadas de manera diferente por distintos grupos. Para los fans más románticos podría ser una señal de esperanza, de que quizás algún día se reconcilien. Para otros podría ser simplemente una muestra de respeto y gratitud hacia una persona que fue importante en su vida. Lo que es innegable es que Hande Erçel ha tocado una fibra sensible. Ha recordado a todos la intensidad de la conexión que ella y Kerem compartieron en Sen Kalkam, y ha hecho patente que ese vínculo, de alguna forma, sigue presente en ella. Y aquí es donde entra la belleza de las relaciones humanas y de las emociones. No todo tiene que ser blanco o negro, no todo tiene que encajar en casillas predefinidas. Hande Erçel está siendo honesta sobre sus sentimientos, y eso es algo que siempre es digno de admirar. Que Kerem Bürsin siempre viva en su corazón, no es un impedimento para que Hande siga adelante con su vida, construya nuevas relaciones o se enfoque en su carrera. Es simplemente un reconocimiento de la importancia de una persona en su viaje. Para concluir, la revelación de Hande Erçel de que Kerem Bürsin siempre vivirá en su corazón es un testimonio de la profunda conexión que compartieron y del impacto que esa relación tuvo en su vida. No se trata solo de un romance de juventud o de una aventura pasajera, sino de una experiencia que ha dejado una marca imborrable en su corazón y en su memoria. Es una muestra de madurez emocional y de la capacidad de atesorar los recuerdos importantes, incluso cuando las relaciones toman caminos diferentes. Hande nos recuerda que las personas que nos marcan, que nos enseñan, que nos acompañan en momentos cruciales, siempre dejan una parte de sí mismas en nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las declaraciones de Hande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Cómo interpretan ustedes esta frase? ¿Creen que es una muestra de gratitud, de amor eterno, o algo más? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Queremos leer sus puntos de vista y generar una conversación. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Erçel y de Sen Kalkam. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.